Bueno, les cuento. Hoy nos convoca, bajo el lema que estamos presentando a nuestra nueva dama belgraniana, nadie es más acreedor al título ciudadano que el que sacrifica sus comodidades y expone su vida a la defensa de la patria, por Manuel Belgrano. Vamos a recibir a la señora dama belgraniana que va a exponer hoy sobre la base antártica Belgrano como pilar de desarrollo de la bicontinentalidad. ¿Sí? Bueno, Gladys Graciela Trochín es docente en Ciencias Sociales, Historia y Geografía. Junto al doctor Guillermo y José Bulacio crearon el proyecto educativo y cultural Antártida Uniendo Continentes, que tiene por objetivo alcanzar por su intermedio las manifestaciones culturales y generar y visibilizar la concientización antártica, poniendo en relieve las actividades en esas impenitentes tierras para las futuras generaciones, también validando el cuidado del medio ambiente. También cuenta entre sus proyectos las epopeyas de los próceres, tanto como Belgrano, San Martín, Güemes, en un titulado llamado Los Libertadores de América, como también el proyecto de diversidad cultural latinoamericana. ¿Sí? También es directora coreográfica del grupo Yanasus. No sé si la estoy nombrando bien. Sí, en quichua significa amigos. La Y nuestra es Yanasus. La I. Entonces voy a tratar de pronunciarlo bien. Yanasus. Perfecto. Cuenta con reconocimiento con los siguientes premios. Bueno, el Cóndor de Fuego por la trayectoria educativa y cultural de la Diputación de la Provincia de Buenos Aires. También el Latin Cóndor de Oro por mejor producción escénica del Gobierno de Venezuela. La nominación del Premio Victoria y mención tanto del Gobierno de Uruguay como una mención especial por los trabajos educativos antárticos por el país de Costa Rica. Entonces, no da para más la presentación, que es bastante, y le damos la bienvenida y podemos escuchar su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver si podemos ir viendo. Bueno, nuevamente, sí, se puede por ahí apagar la luz un poquito para que puedan ver todo lo que vamos a ir exponiendo. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por permitirnos compartir esta tarde y por iniciar este camino de, como siempre digo, ¿no?, de intercambio de tantos conocimientos, ¿no?, porque siempre sostengo que la vida es un constante aprendizaje y esto es algo recíproco, ¿no? Uno puede a lo mejor estar transmitiendo un conocimiento, pero también recibiendo muchos otros, así que esa es un poquito la idea, ¿no? Bueno, nosotros estamos comenzando en este itinerario trabajando primero la bicontinentalidad, ¿no es cierto? Somos un país bicontinental porque tenemos una porción territorial en el continente americano, en el sur de América del Sur, y también tenemos una porción de territorio en el continente antártico, en el sexto continente. Un poquito a veces nos sorprende el desconocimiento o que muchos dicen, hay un sexto continente, sí. Siempre decimos 5 océanos, 5 continentes, no, 6 continentes. Pero para entender la bicontinentalidad y poder entender nuestro mapa, tenemos que primero un poco analizar el concepto de lo que es el territorio y lo que es la territorialidad, ¿cierto? Para los geógrafos definimos un poquito así en forma sencilla: el territorio es el espacio geográfico que ocupa un continente, una provincia o una localidad, ¿no es cierto?, una ciudad o un pueblo. O sea, es el espacio geográfico que ocupa una localidad o un continente, provincia. Bueno, esa sería la idea del territorio. Ya sabemos qué es un territorio. Pero
también tenemos que tener en cuenta la territorialidad, que es el dominio que se ejerce sobre ese territorio, ¿no es cierto? El control sobre el espacio geográfico, que muchas veces puede ser un control, obviamente como corresponde, tener una formación política o un presidente, según si sea una monarquía o una república, ¿no es cierto? Un control del territorio, pero también muchas veces ese control puede venir de afuera por una invasión o por una posesión de un terreno, de un territorio que no es la, digamos, adecuada, ¿no? Entonces, sabemos que es territorio y territorialidad. Ese territorio lo tenemos que representar en un mapa. Entonces, ahí empieza el trabajo de la cartografía para representar ese país o ese continente. Entonces, ¿qué es el mapa? El mapa es la representación cartográfica y geográfica del territorio, ¿no es cierto? Entonces, por medio de esa representación podemos conocer la extensión, la ubicación geográfica de ese territorio, país. Y hay distintos tipos de mapas. Hay mapas históricos, geográficos, geológicos, geodésicos, de isobaras, climáticos, ¿no es cierto? Distintos tipos de mapas que nos van dando el conocimiento de ese territorio. Es fundamental para que nosotros podamos conocer el mapa. Sabemos territorio, sabemos territorialidad, sabemos lo que es un mapa. Pero ¿cómo representamos en un mapa ese territorio? Primero, lo que hacemos es conocer la escala. La escala es la medida o proporción que voy a utilizar para poder representar la superficie total en kilómetros cuadrados de ese territorio. Entonces, hay distintos tipos de escalas. Por ejemplo, hay escala cromática, que es la escala que comúnmente vemos en un mapa físico, donde con los marrones intensos representamos las cordilleras, con marrones más claros las sierras, lo que es todo el sistema orográfico que va bajando en altura, disminuye en altura, hasta llegar a las mesetas en colores amarillos u ocre, las llanuras verdes, las depresiones, que son los lugares más bajos que las llanuras, que van en un verde más intenso, y en la parte oceanográfica o marítima, los diferentes colores celestes y las diferentes intensidades hasta llegar al azul de los lugares más profundos como las fosas oceánicas. Entonces, tenemos una escala cromática, también hay una escala gráfica. La escala gráfica es la que me representa, que a veces uno no la mira en el mapa, pero casi siempre en el mapa dice escala gráfica, por ejemplo, 1 centímetro, 100 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que en ese mapa, si yo tomo una distancia, por ejemplo, de aquí a Bariloche, 1750 kilómetros, y cada centímetro de esa escala me va a representar 100 kilómetros, entonces hago una regla de 3 simple, ¿no es cierto? Si yo uso para 1000 kilómetros, para 100 kilómetros 1 centímetro, para 1700 voy a obtener la cantidad de centímetros que si los medimos nos da aproximado, ¿no es cierto? Para saber las distancias que tenemos dentro de esa representación cartográfica. Y la escala numérica. La escala numérica es la escala que usan los cartógrafos para decir, bueno, a ver, quiero representar en un mapa como los comunes pizarras de la escuela, ¿no? Tanta cantidad de kilómetros cuadrados y bueno, ¿cuántas veces tengo que reducir esa superficie en kilómetros cuadrados para poder representarla en ese mapa? Esa es la escala numérica. La escala numérica del mapa bicontinental es 1 en 5 millones y hay otra edición en 1 a 10 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que la superficie total que se representa de la bicontinentalidad de Argentina estuvo reducida 5 millones de veces para que yo la vea en ese mapa. O en su defecto, si es un mapa un poquito más amplio, en 1 en 10 millones. Siempre
les aclaro, por ejemplo, que el mapa tiene menos información que una carta o que un plano. Es inversamente proporcional. Mientras la escala es más grande, la información es más chica. En cambio, por ejemplo, en un plano de una casa nosotros podemos ver exactamente las medidas de cada ambiente, ¿no es cierto? Bien desarrolladas. Y en cambio en un mapa a lo mejor vemos una provincia, su capital, pero no vamos a ver cuántos departamentos hay en cada provincia, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos en cuenta que la escala numérica es inversa. Mientras la escala es más grande, la información es más pequeña. Así que bueno, ahora vamos a ir a un tema apasionante, por lo menos para mí, que es la base antártica General Belgrano. Si bien tenemos 7 bases permanentes y 6 estacionales que prestan apoyo para trabajos científicos de campo desde en primavera y en verano, son 7 las bases permanentes, porque Petrel dependía de Cancillería y ahora pasó al Comando Conjunto Antártico y es ahora base permanente. La base antártica General Belgrano es la que sirve de punto estratégico para la bicontinentalidad del mapa argentino, porque es la base más austral del mundo. Todos los países tienen derecho a, porque la Antártida, como siempre decimos, es de todos, pero no es de nadie, porque es un continente, que sí hay países que tienen reclamos de soberanía, son 7 los países, entre ellos Argentina, pero cualquier país pidiendo autorización, cualquier país del mundo puede ir a la Antártida a hacer todos trabajos científicos, trabajos, ¿no es cierto?, que no sean, nada que no sea referido a la paz, ¿no es cierto?, todo lo que es científico y de estudio. En el 18 de enero de 1955, el coronel Hernán Pujato inaugura la base Belgrano sobre una barrera de hielo, ¿no es cierto?, que fue donde funcionó la base hasta 1979. ¿Por qué? Porque en ese momento comienza a producirse una fractura de esa barrera que ponía en peligro a toda la dotación y a la que la base desapareciera. Y así fue. Tuvieron que evacuarla en 1979, el témpano se fracturó, empezó a navegar a la deriva y desapareció en el océano. Pero en 1979, el 30 de enero, se vuelve a inaugurar o a refundar la base Belgrano 2 hasta la actualidad. Allí ya, con estudios edafológicos y con estudios ya fehacientes de dónde se podía asentar la base, se toma como punto estratégico el Nunatak, que son las partes de terreno firme, ¿no es cierto?, donde se va a instalar la base. Y desde allí, ¿no es cierto?, cercano a la bahía de Basse. Desde allí hasta la actualidad permanece la base Belgrano 2. Ahora, ¿por qué base antártica General Belgrano? Pujato, cuando elige el nombre de la base General Belgrano, entre los fundamentos que emplea para solicitar, ¿no es cierto?, que se llamara o que le dieran esa denominación, consideraba que para él Belgrano era uno de los héroes patrios más importantes en su opinión personal, y que además era el creador de la bandera nacional argentina y también, o sea, había sido parte importante en la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, como vocal de la primera junta. Entonces, tuvo que armar toda la fundamentación para que se pudiera llevar adelante el nombre. Y que realmente fue muy importante todo esto, ¿por qué?
porque se decidió que llevar ese nombre, porque también estábamos frente a la base más austral del mundo, a 1300 kilómetros del Polo Sur. Es la única base del mundo que está tan cercana al polo. Y que la bandera nacional argentina flameara en esas zonas era un signo de soberanía importantísimo para futuros reclamos cuando toque fundamentar qué ocurrirá de aquí en más en la renovación del Tratado Antártico en el 2050. Entonces, este fue el fundamento y por eso se llamó Base General Belgrano. En 1980 se abre Belgrano 3. Pero, ¿qué ocurre? En esta base fue la que prestaba apoyo científico, porque como es una zona que es inhóspita y desconocida, porque nadie va a investigar en el Polo Sur, entonces era el momento de decir, armemos una base en algún lugar para darle el carácter científico. Pero ¿qué ocurre? Para estudiar los glaciares había que armar de nuevo una base en una zona de glaciares, no en zona de tierra firme. Y bueno, prestó servicio desde 1980 hasta el 14 de enero de 1984, donde se vuelve a generar una fractura de hielo y al poner de nuevo en riesgo a toda la dotación, la base fue evacuada. Así que bueno, aquí tenemos algunas imágenes. La base Belgrano es una de mis preferidas, pero por mostrar todo lo que, el esfuerzo, ¿no? Tanto de los científicos y de los militares, fundamentalmente que prestan el apoyo logístico, porque ellos son los que, sin ellos no se podría llevar a cabo ninguna expedición científica, nada, ¿no? Trabajan en cuanto a la potabilización del agua, todo lo que se necesita dentro de la base como para poder llevar adelante toda la investigación. Pero ¿qué ocurre? Durante mucho tiempo, todos los que van a hacer campaña anual, porque realmente se llega únicamente a través del rompehielos. En la época anterior, el ARA General San Martín prestaba apoyo, ¿no? Para abastecer la base. Pero ahora es el Almirante Irizar, ¿no es cierto?, el que presta apoyo. Pero se necesita durante todo un año anterior para llegar a la campaña donde se va a prestar servicio, una preparación no solamente para soportar las condiciones climáticas fuera de la base, porque adentro están en perfecto estado y a lo mejor que nosotros, ¿no? Porque ahora hay mucha tecnología. Pero sí se trabaja mucho la parte psicológica, porque se cambia el ciclo biológico de las personas. Porque por una cuestión de inclinación del eje terrestre y del movimiento de traslación que hace la Tierra los 365 días del año alrededor del Sol, son 365 días y 6 horas. Por eso 6 por 4, 24. El mes de febrero se le agrega un día más por el movimiento de traslación. Entonces, para completar toda la traslación, ¿qué ocurre? En esas zonas de altas latitudes, la inclinación de los rayos solares no es la misma. Entonces, nosotros somos privilegiados que vemos las 4 estaciones del año. Pero allí hay 4 meses de luz plena las 24 horas. 4 meses de penumbra y 4 de noche cerrada, total y absoluta. Entonces hay que modificar mucho la parte psicológica. A veces nos ocurre que trabajamos hasta altas horas por ahí con alguna situación de algo que estamos armando y mando un WhatsApp y digo, ay, si es en verano, perdón, no miré la hora. Y me dice, no, si acá es de día. No, es como que uno está acostumbrado a ver, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva en cuanto a lo estacional. Así que bueno, esto es
un poco lo que la base Belgrano significa, porque pasó a ser, después del mapa bicontinental, el punto extremo sur de nuestro país, que antes era el pasaje de Drake porque llegábamos hasta Tierra del Fuego. Y la Antártida estaba, ¿dónde? En un lugarcito pequeñito, en un costado del mapa, en otra escala. Ahí como un triangulito chiquitito que prácticamente se desconocía, ¿no? Así que, bueno, aquí vamos viendo, esto es en la época de primavera y verano, ¿no? Que está... Yo creía que tenía que pasar un poquito. Claro, porque alguien por ahí lo ve medio descontadito. A ver, tenés algunas otras imágenes que nos mandaron. Bueno, estas son las del año pasado, ya cuando estaba entrando las temperaturas. Bueno, Antártida es el lugar más frío del mundo, pero las temperaturas en Belgrano a veces llegan... La semana pasada hubo vientos de 200 kilómetros y llegó a 47 grados bajo cero. Que es preocupante, ahí se ve el cambio climático, porque hay una disparidad. Hacía mucho tiempo que en esta época, que todavía no empezó el invierno, por más que ya estamos ahí, que esté ocurriendo esto con las temperaturas. Este es un fenómeno hermoso que se ve en las auroras, ¿no es cierto? En las épocas de la noche de penumbra o en los meses de invierno, ¿no? Con la noche oscura, 24 horas de noche. Bueno, aquí está una parte del Museo Hernán Pujato, donde está Plaza de Armas. la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, de la base Belgrano, donde está el busto del general Belgrano. Esta es la insignia nueva de la base Belgrano 2, ¿no es cierto? Cada base tiene su representación. Esta es la de Belgrano 2. Y esta es la del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto Antártico. Desde la fundación de la base Belgrano, siempre perteneció y fue organizativamente y legalmente controlada por el ejército argentino. Pero en el año 2018, por un decreto nacional que es el 368, pasa a ser controlada por el Comando Conjunto Antártico. O sea que todas las bases ahora dependen del Comando Conjunto Antártico. El B3 pertenecía a Cancillería y ahora también pasó a el Comando, que es la unión de las tres fuerzas, ¿no es cierto?, que trabajan en conjunto. Bueno, entonces, ya sabemos territorio, ya sabemos territorialidad, lo que es un mapa, lo que son las escalas, y ahora entonces vamos a ver fundamentalmente el punto más importante para la bicontinentalidad, la base General Belgrano. La historia del mapa bicontinental. 1941, la Ley Nacional 12.696 es la ley de Tata, que ya incluye a la Antártida Argentina dentro de su extensión. En 1942 se prohíben los mapas que no representen al país en su totalidad, ¿no es cierto? Por eso, a lo mejor no respetando esta difusión y este mapa, se utilizaba el mapa que usamos la mayoría, todos nosotros usamos el mapa de Argentina con la Antártida a un costado. Bueno, en 1947 se edita el primer mapa oficial que incluía el sector antártico argentino, y en 1983 se reforzó, ¿no es cierto?, volver para atrás, porque ahora les voy a explicar qué es este mapa. Se reforzó el control del Instituto Geográfico Militar, que después pasó a ser Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Porque sobre la producción de mapas, con la Ley Nacional 22.963, por una cuestión de que, bueno, recién terminaba el tema de Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que hizo que allí un poco se generaran controversias. El mapa siguiente, es el que está, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de visitar el Museo del Comando Conjunto Antártico. Es chiquito, pero es hermoso. Ojalá que en algún momento puedan visitarlo. Allí hay una de las
las cabinas o de los refugios que se utilizaban para las comunicaciones, y está este mapa que es del año 1971, cuando obviamente no había la tecnología que hay ahora, que se comunican todo por internet, por WhatsApp, por otras vías, pero allí era todo a través de las comunicaciones radiales, ¿no? Hoy en día, si queremos escuchar la radio de Base Esperanza, los sábados está el programa que hacen las mujeres que están en la base, y intercambian hasta recetas de cocina. Hay que entrar por internet a la página de Radio Nacional, ahí buscamos Ushuaia, y desde allí la radio San Gabriel Arcángel, que es la radio de la Base Esperanza. Y a la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 5, están las mujeres mandando saludos, intercambiando actividades, tejidos, de toda. Y después también todos los temas que se quieran tratar, ¿no? Realmente es interesante. Y bueno, aquí aparece nuestro mapa bicontinental, el actual. En el 2010, la ley 26.651 es la que nos dice que el mapa bicontinental debe ser usado en todos los organismos oficiales, educativos, culturales, en todos los espacios de todo el país. Y en el año 2006 se manda a la ONU una petición de ampliar, ¿no es cierto?, o de tener en cuenta la extensión de la plataforma submarina o continental, ¿no? La plataforma submarina es la continuación del continente, o en este caso de nuestro país, por debajo del agua. Si nosotros quitásemos el mar o el océano, veríamos que hay tierra firme debajo, que es la continuación. Es más, hay dorsales, que son las cordilleras que están por debajo del agua, hay fosas oceánicas, todo el relieve que nosotros vemos emergido por encima de la línea de costa, lo vemos también debajo del océano. Entonces, por eso también allí aparece en el año 1951, que es la fundación de la Base Esperanza, nos dieron material que cuando lo estuve leyendo todavía no se desconocía el océano Antártico. Se tomaba como la unión de los océanos Pacífico y Atlántico. Pero después, estudios más avanzados, oceanógrafos, geólogos, geógrafos, entendieron que hay corrientes oceánicas propias, que hay movimientos de las aguas, que realmente es un océano aparte del océano Pacífico y del Atlántico, ¿no es cierto? Por eso aparece el océano Antártico, que tiene corrientes propias, la corriente fría de la Antártida, que va por el Pacífico y se transforma en la corriente fría de Humboldt, y si no, la que va a la corriente de las Malvinas, ¿no? Que cuando llega a la latitud de 35 grados, que es la altura de la provincia de Buenos Aires, se junta con la corriente cálida de Brasil. Entonces ahí hay un microclima diferente dentro de las aguas, ¿no es cierto?, del océano y del Río de la Plata. Entonces, aquí miramos la diferencia entre el mapa bicontinental de 1947 y el actual, que se utiliza desde el 2021, después que Naciones Unidas consideró que había que extender la plataforma submarino continental, reconoce que se extiende a 300 millas marinas, ¿no es cierto? Y bueno, allí aparecen las diferentes características. En el mapa de 1947, que es el primer mapa bicontinental, representaba 14 provincias, ¿no es cierto? Una zona militar y la capital federal. Eran 14 provincias. Pero todas están pintadas en el mapa del mismo color, como que querían transmitir el sentido de unidad, ¿no es cierto?, del territorio argentino. Inclusive la Antártida está en el mismo color. ¿Qué ocurre en el que usamos ahora, en el actual? Hay 23 provincias y también está la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cierto? Entonces, 23 provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada provincia tiene un color diferente. ¿Pero por qué? Porque se puede estar buscando que, además de mostrar que es un país federal, que cada provincia tiene su autonomía, por eso es de distintos colores, ¿no es cierto?
Inclusive la provincia de Tierra del Fuego pasó a ser la provincia más grande del país, porque contiene el sector antártico argentino y las islas del Atlántico Sur. Entonces, a veces le preguntamos, ¿cuál es la provincia? Y todos dicen, Buenos Aires, no, ya no. Entonces, después, por ejemplo, en las relaciones exteriores, los países vecinos sí aparecían todos, los países limítrofes, ¿no es cierto?, representados como en el actual. Pero en el actual se anexan las capitales de los países limítrofes, ¿no es cierto? De cada país tenemos también la capital. Uruguay, Montevideo, Chile, todas así con sus respectivas capitales. Y después vemos que las islas del Océano Atlántico tenían el mismo color. Bueno, después cuando fue en la época del gobierno de Alfonsín que las islas Víctor Nueva y Lennox fueron entregadas a Chile, ahí se modifica, ¿no es cierto? Y después la proyección marítima, sí. En el anterior, ahí dice, el mar epicontinental, ¿no es cierto?, argentino, continúa en continuación de la forma geofísica o geológica adyacente al territorio. O sea que lo que quiere decir el mar epicontinental es el mar que está por encima de la plataforma continental, que respetaba las características de que haya una zona exclusiva, ¿no es cierto?, una zona económica exclusiva, una zona contigua. Y ahora se representa con distintos colores, ¿no es cierto? Los colores más menos o más tenues, celestes, son los más cercanos a la costa, las distintas profundidades, pero están todos representados dentro de ese mapa bicontinental. El mapa bicontinental del 2010 todavía no contemplaba la totalidad de lo que la ONU en el 2016 consideró que era parte de lo que era la extensión de las anillas marinas, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos un artículo que se fue dando a conocer sobre la ley de obligatoriedad del uso del mapa bicontinental. Y también nos entregaron el acta, ¿no es cierto?, en el año 2010, cuando se sancionó la ley de uso del mapa bicontinental. Aquí tenemos nuestro mapa, visto desde la parte donde nosotros estamos, de la parte sudamericana, de América del Sur, de la parte del territorio, ¿no es cierto?, americano, vista hacia la Antártida. Y que muchas veces cuando ustedes entran al Comando Antártico está así, es porque lo están mirando desde la Antártida a la parte continental. Es más, ahora están editando un mapa que lo estuvieron trabajando los cartógrafos. Las épocas de invernada en las bases son las épocas maravillosas donde al estar encerrados salen ideas hermosas, ¿no? Porque, por ejemplo, se está haciendo un mapa del sector antártico argentino donde se están modificando los nombres de algunos, por ejemplo, en Marambio, el Monte Corvo, que es un volcán, ¿no?, que es el que permite que la pista de aterrizaje se pudo hacer en ese lugar, porque al estar el terreno en la parte interior en estado incandescente, no hay hielo. La base Marambio tiene muy poco hielo, porque apenas el hielo se forma se derrite, porque es una zona volcánica. Allí se hizo la base, que es la puerta de entrada a la Antártida. No se puede entrar, si no es por el rompehielo, a ningún otro lugar que no sea por Marambio. Cualquier país del mundo que quiera entrar a la Antártida tiene que pedir autorización para entrar por Marambio. Tenemos la única pista de aterrizaje, ¿no?, que es donde puede sí aterrizar el Hércules, que es el único avión que llega a la Antártida. Entonces tenemos la bicontinentalidad vista desde dos sectores, desde el territorio que corresponde a América del Sur y el que corresponde a la Antártida Argentina. Así que no está al revés el mapa, como muchas veces me dicen, ¿no? Y el mapa que están haciendo de Antártida ahora, que se fue
dando la propuesta entre cartógrafos, geógrafos, geólogos, fue hacer la traducción de eso, porque es el sector antártico argentino. Entonces, ¿por qué se llama Monte Corvum? ¿Sí? Corvum en castellano no significa nada. Bueno, ¿por qué ese monte no se puede llamar General Belgrano? Entonces, están cambiando todos los nombres. Los que tienen traducción, bueno, se los va a dejar traducidos al castellano. Pero los que no tienen traducción van a ser modificados con casi todos nombres o que apuntan a algo cultural, o si no, por lo general, todo es homenaje a los próceres argentinos. Así que ese va a ser. Y ese mapa va a estar saliendo también en braille. Así que es importante para que toda esta cartografía, cuando nos van avisando que está saliendo, o a veces nos mandan los cursos que yo voy haciendo, los vamos obteniendo. Entonces, bueno, después los vamos diciendo, bueno, les vamos trayendo a la medida que podemos, a veces por un recorte por ahí presupuestario, la cartografía es muy cara, llevarla adelante, entonces, bueno, a veces hay más cantidad. Y nos llaman y nos dicen, mira, tenemos tanta cantidad de mapas. Bueno, a veces les digo, guárdenmelos y después voy y traigo todos juntos. Pero cuando van llegando, o mismo las fotografías satelitales, después las vamos entregando a todos los lugares, así que seguramente la vamos a tener acá. Y bueno, acá es un poquito rever cómo cambia la extensión y los puntos extremos de nuestro país, ¿no? Porque teníamos punto extremo norte, la confluencia de los ríos Grandes de San Juan y Mojinete en Jujuy, después llegábamos al pasaje de Drake. Esta es la longitud, ¿no es cierto? La longitud es la extensión, digamos, del largo de la superficie. Somos un país que se extiende más en longitud que en latitud. Por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Canadá se extienden más en latitud que en longitud, por eso tienen a lo mejor diferencias horarias. Nosotros podemos estar dentro del mismo uso horario y no tenemos un cambio de hora si vamos hacia el oeste menos, si vamos hacia el este del país más. Tenemos todos la misma hora oficial. Y bueno, allí teníamos 1.423 kilómetros que cambiaron a 2.727, ¿no es cierto?, la extensión, tomando el sector antártico argentino en la misma escala, porque esto estaba mal medido, porque la Antártida no estaba en la misma escala que el mapa que estábamos utilizando de la parte territorial americana. Y la longitud de 3.779 kilómetros pasamos a 7.545. Que si le sumamos lo que es la actual extensión de la plataforma submarina, tendríamos un país que sería el segundo en extensión de América, ¿no es cierto? Tomando la parte de lo que es lo que la ONU reconoce como parte de la plataforma continental argentina. Así que ahí cambia el punto medio del país, porque tenemos el doble de longitud prácticamente. Entonces, antes el punto medio era el lago San Roque en Córdoba. Hoy ya no es más. Hoy ya es Tierra del Fuego, el punto medio de nuestro país. Y por lo tanto cambian los puntos extremos. Ya el punto extremo sur no es más el pasaje de Drake, sino que es el polo sur antártico. Así que bueno, el punto este antes era en la localidad de Bernardo de Irigoyen, en Misiones, y ahora es el punto que es la punta Matías, que es en la isla Sandwich del sur, el este. Y el oeste son los glaciares, la zona de los glaciares, Santa Cruz. Entonces cambiamos los puntos extremos del país. Así que esto es un poquito empezar a conocer nuestro mapa actual, el que hay que difundir, el que hay que concientizar, porque esto es, en realidad, como siempre digo, tal vez muchas veces nosotros somos un poquito la cara visible de toda esta tarea, pero esta no es una tarea nuestra solamente, esto es soberanía, es respeto, es amor por lo nuestro, es defender, porque en el 2050 las futuras generaciones, ¿qué van a entender
de esto? Como sentido de pertenencia, claro. Es que nosotros tampoco estamos, yo me encuentro, es más, nosotros tenemos un tratado de derecho, un manual de derecho antártico argentino, que es el único de los 7 países que lo tienen, y hay abogados que no lo conocen, que me dicen, pero ¿cómo que tenemos un tratado? Bueno, el tratado de derecho, en la parte de geopolítica está el tratado, y cuando el año pasado me invitaron a hacer la diplomatura en geopolítica, logística y ambiente antártico, juntamente con todas las dotaciones que estaban en las bases antárticas. Lo hicimos por internet, por Zoom, y las calificaciones finales de nuestros trabajos las entregaron en la Biblioteca Nacional. Y la directora de la Biblioteca Nacional me dijo, siento vergüenza ajena porque no sabía que había un tratado y aquí en la Biblioteca Nacional no hay casi información de la Antártida. Entonces, bueno, nos invitó a que hagamos talleres de lectura, participativos, ¿no es cierto? Y también viendo la fundación de todas las bases, la historia y lo que podemos relacionar, ¿no es cierto?, a través de la historia y de la geopolítica antártica. Así que, bueno, es todo difícil, complicado, pero no siempre está el ir por el sí, nada es imposible, ¿no? Si nos quedamos también no corresponde hacerlo, ¿no? Y a veces siento, ya ahora me pasó un poquito, antes iba a las distintas provincias o íbamos a hacer algunas charlas y con distinto nivel académico, ¿no? Muchas veces, pero venía como enojada, porque decía, ¿cómo puede ser que no conozcan el mapa? Y son, bueno, pero después lo entendí, ¿no es cierto? Porque esto es una tarea de todos. Nosotros somos agentes multiplicadores. Siempre todos me dicen, ay, pero qué buenos que son ustedes, que le dicen a todo el mundo, vení a participar, vení a las reuniones nuestras, mirá, vamos a hacer una conferencia en tal lado. ¿Podés venir? Tenés el lugar, viajamos a tal lado, ¿querés venir con nosotros? Porque uno no puede estar en la misa ni en la procesión. Muchas veces pasa que nos llaman de distintos lugares y estamos en otra provincia. Y ya de las, ¿qué tenemos? Nos quedan 3 provincias solas que no tenemos representantes. Hay muchos docentes, población en general, que están trabajando todo esto y me llaman y me dicen, mira, me llamaron, anda, listo, todo esto lo explicás, que los docentes puedan aprender, que manden a pedir material, que miren nuestra página, nuestro Instagram, el Facebook, todo lo que puedan mirar y lo que tengan que preguntar o el material que quieran, siempre estamos a disposición, porque esa es la importancia de transmitir, ¿no? Y de mostrar todo esto. Y para los integrantes de las bases, esto es un mimo al alma, porque cuando les mandamos todo esto, nos dicen, es sorprendente, gracias porque nos conozcan, ¿no? Ahí realmente se trabaja, pero se aprende, porque ahí es todo cooperación, ¿cierto? Ahí no hay, por más que uno respete, cada cual tiene en su corazón lo que quiera, una ideología política, una religión, un club de fútbol, pero sabemos que trabajamos en equipo y se aprende un montón, porque a veces he escuchado gente que yo pensaba de una manera diferente y digo, no, esto no lo haría, pero esto lo puedo entender, ¿no es cierto? Entonces uno aprende también. Así que después cuesta cuando uno vuelve, porque aquí es todo más individualismo, hay un poco más de celo, de envidia, desde la parte cultural, ¿no es cierto? Nosotros representamos, porque eso es lo que atrapa, y lo que atrapa a los jóvenes, porque nosotros decimos, bueno, a ver, al joven que le gusta pintar, pinta un paisaje antártico, ya lo trajimos. Al que le gusta, bueno, tu paisaje va a ir al Comando Antártico y de ahí se va a la base que lo podamos mandar. No a todo el mundo le gusta el folclore, pero tenemos nuestra participación con nuestro grupo que representa a nivel mundial a la Antártida. Estamos invitados ahora a Georgia, van a hacer un corredor de abrazo de paz y quieren que llevemos la parte del escenario de danza a Georgia. Así que bueno, vamos trabajando desde una artesana que hace un poncho, y todo eso a los jóvenes los atrae. Es más, el tango llegó a la Antártida, porque nosotros dijimos, bueno, a ver, tenemos 2 bailarines increíbles de tango en Entre Ríos. Bueno, dijimos, los traemos.
los trajimos, bueno, bailaron en el templete del chamamé porque representan el litoral, bueno, viste, todo eso que fuimos haciendo también atrapa. Y a los jóvenes es a los que hay que, y no solamente con temas antárticos, con temas de historia, con temas de geografía, con temas de todas las áreas, hay que atraparlos, porque hay chicos que realmente tienen, está difícil, porque hay poca comprensión de texto, a veces está ese desinterés, no, porque yo, bueno, pero los que empiezan a descubrir esto, los que empiezan, ahora abrió la posibilidad de técnicos electromecánicos, técnicos informáticos, licenciados o ingenieros en informática que quieran ir en campaña 2027 a trabajar a la Antártida, está abierta la posibilidad de mandar todo al comando. O estudiantes de biología, biólogos marinos, profesores de biología, estudiantes de biología que pueden ir. Hay muchos jóvenes interesados, pero es lo que hablábamos hoy, en muchos más de las provincias que de Buenos Aires, muchos más, nos llaman y bueno, les vamos contando que vayan armando todo. Y bueno, aquí está la ley 26.651 del 2010 que establece obligatoriedad de utilizar en todos los niveles, modalidades del sistema educativo y en todos los organismos nacionales y provinciales el mapa bicontinental argentino. Así que creo que esto es todo, ¿no? Saludos. Bueno, ahora vamos a ver los saludos, que era un poquito una sorpresa, que estuvimos trabajando con la gente de las bases, ¿no? Esto lo mandaron antes de ayer. Nos mandaron antes de ayer. Ahí lo ves. No, para. Cambia. Ah, porque esto es la vida de Guillermo. Guillermo vivió más arriba del Hércules que en casa. Tiene 710 saltos de paracaidismo. Entonces, él donde hay paracaídas, ahí está él. Ahí está. Sí. Se complicó. Esta computadora. Hace unos días salió, hace 2 días, salió que estaban haciendo una expedición los chinos y que habían perforado sin permiso, pero es una fake news. Sí, menos es más, por tratado antártico, después del 2050, no sé qué pasará, pero ahora no se puede hacer nada. Igual que el turismo. sí. Preparan, inclusive desde aquí de Argentina, pero ahora en letra chica lo aclaran, porque hubo muchas quejas. Casualmente hace poco una señora que el marido pinta paisajes antárticos para nosotros y los mandamos, hizo un crucero Antártida, pero fue a Malvinas, y en Malvinas estuvieron 4 días, y después llegaron al mar de Weddell y les dijeron, bueno, salgan todos a sacar fotos, el que tiene Zoom, eso que está allá, en la Antártida, pero no, ellos pensaban que iban a llegar. Claro, no se puede. No, no. Porque además es un lugar declarado el único lugar del mundo libre de contaminación. Claro. Como tratan los residuos en la Antártida es increíble, es increíble. Ojalá nosotros pudiésemos concientizar, no digo que va a ser lo mismo, pero que vamos a mejorar la calidad del ambiente, seguro. Pero es educar, ¿no es cierto? Pero bueno, cuesta. A ver, ¿qué hiciste, Guillermo? Cambialo. Así Bueno, ya. ahí vamos a ver ahí. Ahí no. Mirá. A ver si puedo agregar una. Buenos días, No, soy pero Leo allá. Primero de la Concepción, de base Verano 2, y desde el confín de la patria hacemos llegar un afectuoso saludo a Vamos a la cambiar de pantalla. Claro, cambiar de pantalla. Estoy aprendiendo, yo soy una negada total y absoluta de software. Yo manejo lo mínimo indispensable, todo lo lindo que ven lo prepara él, porque yo, pero es que es una cuestión personal mía, Sí, sí, sí. porque uno puede aprender. Sí. Vamos a ver. Ahí está.
Soy becado primero de la Concepción, de base Belgrano 2, y desde los confines de la patria hacemos llegar el afectuoso saludo a la Academia Belgraniana. Muy bien. Muchas gracias. Emociona. Sí, emociona. Y eso nos mandaron a este tiene menos. El capitán Ramos. Soy el capitán Maximiliano Santos, segundo jefe de base. Saludamos a los que hacen Antártida uniendo continentes, autoridades y docentes que participan en la presentación oficial del trabajo de soberanía, concientización y conocimiento de nuestra Antártida Argentina. Miren cómo ya está noche y ahí Sí. Belgrano, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, sí. Trabajando. Ubicado dentro de la cueva de hielo de la Base Conjunta Antártica Belgrano 2, el Museo General de División Hernán Pujato es un espacio único que ofrece una visión fascinante de la historia y la ciencia en Antártida. Exhibe una variedad de artefactos y equipos utilizados en expediciones al Polo Sur y en patrullas antárticas, como así también instrumentos científicos, médicos y herramientas de trabajo. Al avanzar, se aprecia la historia de la creación y el funcionamiento de la base, incluyendo la vida cotidiana de los científicos y militares que la habitaron en el transcurso de los años. Este museo, entre los hielos, es mucho más que un recinto cultural. Nos lleva a pensar en el contraste entre lo efímero y lo eterno, la fragilidad del entorno helado y la permanencia de los argentinos en este gélido y austral ambiente antártico. Muy bien. Esta fue la mañana. Le dijeron buen día, así estamos. El viento. Más de 200 kilómetros. ya venía. Ahí, por favor. Gracias. Acá está, esto es hermoso, por lo menos para mí. Capilla Nuestra Señora de las Nieves, ubicada en la cueva de hielo de la Base Conjunta Antártica Belgrano 2. La cueva de hielo subterránea fue creada a partir de los años 1985 aproximadamente. Su forma característica de túneles se debe a que la dotación se resguardaba de los fuertes vientos para poder picar hielo sin sufrir la exposición al frío. El obtenido en estas excavaciones era utilizado luego de derretirlo para el consumo diario, ya que es la única manera de obtener agua en esta base. En los túneles creados encontramos el Museo General Pujato, depósitos y la capilla más austral, Nuestra Señora de las Nieves, protectora de todos los antárticos. Pero la historia con la capilla nos lleva al año 1973 a la base Belgrano 1, donde la Virgen de las Nieves estaba ubicada dentro del hielo, como se aprecia en la fotografía. Sin embargo, la base Belgrano 1 fue desactivada por estar en una zona inestable de hielos y se trasladó la Virgen a la base Belgrano 2. Fotografía año 1985. Al construir la actual cueva de hielo, se la ubica en una perforación de la pared y posteriormente se la coloca en el primer túnel, lugar actual de la capilla. Fotografía año 1998. Año a año, integrantes de las dotaciones fueron mejorando este lugar de reflexión y oración. Fotografía año 2005. En el momento de la descarga, el capellán designado renueva el Santísimo y deja las hostias consagradas. Fotografía año 2020. Ante la ausencia del capellán el resto del año, en el Comando Conjunto Antártico se preparan integrantes de la dotación como ministros extraordinarios de la comunión. Año 2015. La capacitación está regida bajo autoridad del obispo y en conformidad con las normas litúrgicas de la Iglesia. Atienden así a las distintas necesidades espirituales de la dotación. La capilla Nuestra Señora de las Nieves se convierte así en el templo más austral del mundo
y es un símbolo de fe y orgullo no solo para los integrantes de la dotación bolivariana, sino también para todos los argentinos. Bueno, ahí fue cuando, para los que profesan la religión católica apostólica romana, muchos desconocían que existe la capilla más austral del mundo, que es Nuestra Señora de las Nieves. Y en su momento les pedí que me mandaran un video y se lo mandé a Jorge Bergoglio, al Papa Francisco, con el que tuve la suerte de trabajar en el jubileo del año 2000. Él todavía era sacerdote, ¿no? Y bueno, se quedó sorprendido y realmente me confesó que no sabía que existía esa capilla. Es más, es un lugar de paz y un lugar que si bien es una capilla católica, todas las dotaciones y todos los credos pueden ir a hacer sus oraciones, a tener un momento de reflexión. Así que bueno, este es un poquito nuestro resumen del trabajo que vamos haciendo. ¡Bravo!